una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Para el 6 de febrero de 2024 a las 9:30 de la mañana se difirió la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso del asesinato del ex candidato presidencial y ex asambleísta Fernando Villavicencio. La diligencia debía realizarse hoy, martes 19 de diciembre. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia en binomio con Fernando Villavicencio. ¿Cómo está, Andrea? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gisela. ¿Cómo vamos? Acá bastante movidas las cosas también en el puerto principal y todos a la expectativa de lo que está sucediendo en el acontecer político-jurídico nacional. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de esos temas y sobre todo lo que dije yo al inicio, ¿no? Es la segunda vez, entiendo, que la audiencia se difiere. Inicialmente estuvo prevista para que se realice el 29 de noviembre. ¿Usted también considera, Andrea, que el aplazamiento de la diligencia fue por artimañas de los abogados de algunos de los implicados, como lo anunció la fiscal Diana Salazar y también la misma esposa de Fernando Villavicencio? Así es, y creo que corresponde, como así mismo lo pone muy claro la fiscal, a artimañas que nuestra jurisdicción permite que los abogados hagan, que son parte de este entramado de la narcopolítica en los jueces. También corresponde a una agenda política como tal. Han tratado de aplazar lo que yo considero que es una muerte ya anunciada en la relación que tiene un específico movimiento político con los jueces que han trabajado para el narcotráfico. Entonces, creo que a pesar de que consiguen con estas artimañas dilatar el tema de la audiencia, cada vez nos acercamos más a través de los chats que están publicados en la página de la Fiscalía, que son de acceso público, quiénes eran las personas que ya estaban siguiendo a Fernando Villavicencio e incluso con información filtrada a través del ECU 911, con la dirección de la UNACE. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de que ya hay una conexión ahí directamente que señala que tenían todo el acceso para poder realizar, después del tiempo que ellos consideraran necesario o prudente, el asesinato. Recordemos que para planificar un asesinato no se lo hace de la noche a la mañana. Uh-huh. Y creo que debe haberles complicado la situación que Fernando se lance a una presidencia. Uh-huh. Entonces hay mucho todavía que resolver. Mucha tela por cortar, creo ¿no? que Metástasis va a dar resultados que pueden acelerar el proceso del asesinato de Fernando. Es decir, ¿cree que este caso, el caso Metástasis, podría ser justamente el camino para encontrar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio? Porque acordémonos que los 7 implicados o acusados por sicariato murieron en la cárcel, ¿no? Así es, yo sí tengo, la verdad, toda la fe intacta en que se va a encontrar el autor intelectual y a través de Metástasis vamos a tener un poco más claras estas conexiones. Uh-huh. Y algo que se pregunta también el ciudadano de a pie, ¿no? Y en eso yo también lo comprendo. ¿Por qué se toman un año en dar toda esta información? ¿Por qué de poco a poco dar un tercio y no ya completo todos los chats, subirlos? ¿Y usted tiene una respuesta a eso? La ciudadanía debe entender que hay que interiorizar esto, que hay que entender realmente todas las tramas que tienen. Tenemos una tendencia, y hablo generalmente sobre todo mi generación, a ser una generación de desmemoriados, de no entender cuáles son las implicaciones de tener un juez corrupto dentro de la corte que trabaje directamente para poner y sacar a los grandes capos de las cárceles donde necesitan estar ellos. Ahí es donde se están entrenando esos que luego vienen a matar a niños inocentes. Entonces hay que tener claro el impacto de esto, no es solamente político, habla de la violencia que estamos viviendo día a día en la calle del país, ¿no? Y como ciudadanos hay que entender eso. Pero Andrea, también esa demora que nos preguntamos los ciudadanos comunes, ¿por qué así a poquitos nos dan la información? También creo yo que tiene mucho que ver con aquellas falencias en ciertas pruebas que podían ser indispensables para esto. Y una de esas es el teléfono de Fernando Villavicencio, que una hija dijo que lo había lanzado a un río, la otra que desapareció, luego que se lo dieron al FBI. Y yo creo que ahí también hay faltas, digamos, omisiones o
intentos de no querer colaborar por una razón u otra, y que también han retrasado o nos han quitado la posibilidad de saber por dónde va este crimen. Mira, la verdad no puedo juzgar el dolor por el que atravesó la familia de Fernando siendo amiga. Claro que para no. mí ha sido muy difícil, no me imagino. No podría hablar por ellos, pero tengo claro que, considero yo, fue una buena decisión dárselo en las manos a actores internacionales. Justamente por lo que tú dices, porque si se ha demorado un año en explotarse la información completa, justamente para poder exponerla al público, del capo de los capos, porque estamos hablando de que Norero ya prácticamente, es más, en redes circula, podemos ya decir que es el Pablo Escobar de Ecuador o aún no. Hablemos también de cómo se filtra esa información, Gisela. Hablamos de que un expresidente prófugo de la justicia filtra información sobre los allanamientos a horas de que sucedan, advirtiéndole a casi 7 personas que huyen. Entonces, por supuesto que la fiscalía tiene que saber que tiene espías por todos lados. No me imagino el trabajo de Diana Salazar, no solamente en ser tan valiente de denunciar y destapar esta olla de grillos, sino en saber en quién confiar para que esto no se convierta en lo que se ha convertido, que es básicamente Yo creo que ni ella lo sabe, ni ella sabe en quién confiar, porque si de su propio equipo se filtró información que llegó a manos del ex presidente Rafael Correa, con detalles de cuántos miembros de la Fiscalía y la Policía iban a participar en los allanamientos, es porque realmente no puede confiar en nadie, ni siquiera en la misma Fiscalía, lo que es preocupante también, porque estas infiltraciones del narcotráfico, de malos elementos, ya están en todos lados, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la situación es muy crítica. Ahora, en los próximos días, anunciaba la fiscal Diana Salazar justamente que va a ser procesado Javier Jordán, como justamente por estos presuntos seguimientos que le habría hecho, según los chats que comentábamos hace un momento, a Fernando Villavicencio dentro del caso Metástasis, ¿no? ¿Usted sabía de algo con este señor Jordán? ¿Usted sabía que tenía tal vez una animadversión contra Fernando Villavicencio? Bueno, creo que fue público. Cuando Fernando publicó la famosa foto de la piscina, lo primero que surge es una demanda por injurias o por falta de privacidad. Realmente no estoy segura bajo qué perfil fue la demanda de Javier Jordán hacia Fernando Villavicencio. Y por supuesto, ya una vez que los chats que son de dominio público hablan de una relación directamente con Norero, que también habla de los otros favores, incluyendo lo del ex vicepresidente Glass, pero ya habla directamente de una necesidad de seguir los pasos de Fernando Villavicencio. Pero me refiero, ¿nunca se imaginaron que él podía llegar a algo así, sabiendo que justamente esa fotografía evidenciaba algunas relaciones por este mundo del narcotráfico? Bueno, Fernando, tenemos que recordar que él denunció con nombre, apellido y fecha, y que encima de todo, como decimos acá abajo, no solamente recorrimos territorio, sino que nos fuimos a meter donde las papas estaban calientes a decir por nombre y apellido, y con un plan de gobierno súper fuerte, Gisela, porque con Fernando íbamos a decir tienen 90 días para deponer las armas. De aquí en adelante vamos a proceder a la sumisión por la fuerza. Y se cansó de repetirlo en Chone, Esmeraldas, Manaví, Santo Domingo, Machala, Quevedo. O sea, ¿quién más que él tenía enemigos interesados? Perdón, ahí ya estoy, sí. ¿Quién más que él tenía enemigos interesados en que todos estos juicios y sobre todo este plan para poder someter a la mafia se lleve a cabo? Entonces, definitivamente yo me he mantenido en la reserva de no opinar y creo que sí, me ha costado mucho, pero he sido una de las pocas que no ha sesgado la investigación, porque te podría decir que la cantidad de delincuentes que tiene este país es suficiente como para que yo no pueda apuntar a una sola dirección. Pero ahora pues creo que el panorama está más claro para todos y estoy esperando que ese segundo y tercer tercio, del 1/3 de información que salga, tal vez no lance directamente una sentencia, pero nos deje muy claro quién fue el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Ahora, el decir que parte de este seguimiento se lo pudo haber hecho desde el EQ 911, también nos dice el nivel de involucramiento de niveles de autoridad que están destinados justamente para proteger a estas personas y que justamente eran quienes debían proteger a Fernando Villavicencio cuando él ya había denunciado algunas amenazas.
Así es, y no solamente hablamos de un seguimiento vía GPS totalmente ilegal a través del EQ 911 y de la UNACE, porque el EQ 911 como tal pues no tiene acceso a la locación de todos a través de nuestros teléfonos, sino que, Gisela, también hablamos de que dentro de los chats se entiende que ellos manejan un sistema mediante el cual solo con tener tu número de teléfono ya pueden acceder a tu locación y a otro tipo de información. Es peligrosísimo. Y ese tipo de tecnología con la que trabajaba el capo del narco, que tiene infiltrado gente en la policía, obviamente tiene que estar en las manos de las peores personas. Entonces, para mí yo admiro mucho la labor de la fiscal, porque ella tiene que ahorita tener, me imagino, un filtro increíble para saber cómo puede confiar en obtener la información y en quién. Y también es un reto para el nuevo presidente escoger bien esta cúpula nueva policial y militar, que tiene que estar prístina, sin ninguno de estos antecedentes, porque de lo contrario, en la más mínima fisura, con la tecnología que tienen y la estructura que tienen formada, lo siguen logrando, lo vuelven a lograr. Ahora, Andrea Jordán ha dicho que seguirá impulsando las acciones por difamación en contra de Cristian Zurita, amigo de Fernando Villavicencio y también quien lo reemplazó en la papeleta presidencial junto a usted. Mientras, por otro lado, hay sectores que hablan de que Fernando Villavicencio era un extorsionador y que tenía relaciones con las mafias. ¿Cómo afecta esto no solo al proceso, sino también a usted, a su carrera política, a su vida personal? Porque son afectaciones que vienen justamente sobre alguien que usted cree y ha creído durante toda su carrera política. Bueno, en tema de los juicios por difamación que va a tener el señor Jordán, pues creo que no será el único Cristian Zurita, después de lo que ha sido expuesto por la Fiscalía, en tener la misma idea que tiene el resto del país. Creo que el señor Jordán debería pensar entonces en demandar a todo el resto de la población ecuatoriana que tiene acceso a los chats que él tenía con el señor Norel, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en el chat que se habla de una supuesta extorsión o que un supuesto abogado o asesor de Fernando Villavicencio se junta con un abogado o asesor del alcalde Intriago. Las cosas en la línea de tiempo son muy importantes. El alcalde de Manta mostró el apoyo hacia Fernando y le pasó incluso información que fue denunciada por Fernando que se está utilizando en el caso. De ahí a que se hayan recibido los $200,000 que se habla en ese chat, yo no puedo interferir en la investigación, pero en la línea de tiempo el siguiente mensaje es cómo les mandamos a los gatos, porque esa es la palabra que usan, los gatos, a Fernando Villavicencio. Claramente esa negociación no debe haber funcionado, porque entonces, ¿por qué continúan con la siguiente orden que viene a ser seguir a Fernando? El nombre que usan son ya tengo a los gatos, eso está expuesto en la página de la Fiscalía, es público, para Fernando Villavicencio. Tengo información de la familia, aquí está el link, todo lo demás que se habla. Incluso hablan de mandar a alguien a Quito y ahí le contesta a él que tiene este sistema que solo con el número de teléfono de él ya puede conseguir todos sus movimientos. Pero estos mensajes vienen después de ese intento. Pero era necesaria la publicación, Andrea. Totalmente denunciando con nombre y apellido, ¿no? Entonces... Ok, pero usted tiene la capacidad de hacer esa línea de tiempo y de mostrarnos paso a paso lo que para usted considera que se desarrolló en esos mensajes de ida y vuelta. Pero, ¿qué sentido tiene para la Fiscalía hacer público unos chats en donde se le involucra supuestamente a un supuesto abogado de Fernando Villavicencio con un supuesto abogado haciendo ahí unas conversaciones y extorsiones por $200,000? O sea, ¿qué sentido tendría para la Fiscalía? Yo creo que el sentido de la Fiscalía es no tapar ninguna información, que es algo que también se ventila, sobre todo del ala de los que se sienten aludidos con este golpe a la narcojusticia. Porque hay que entender que aquí no es un proceso judicial que se está dando donde la Fiscalía está luchando contra los delincuentes. Hay un grupo político abiertamente en contra de esta investigación. Entonces, obviamente, son unos monstruos a los que nos peleamos. En ese sentido, la fiscal debe mostrar toda la información. Y por eso queremos que, obviamente, así como cualquier ecuatoriano, se exponga absolutamente todo. No habría ningún motivo para, todo lo contrario, esconder el nombre de Fernando Villavicencio en esos chats. Sí puede ser incluso información valiosa para encontrar quién es el autor del asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, en la línea de tiempo creo que hablan por sí solos, pero sigo esperando, como te digo, ese 2 y tercer tercio que salga para descubrir realmente, porque puede ser ahí también que encontremos un posible autor del asesinato de Fernando Villavicencio.
Creo que lo espera todo el Ecuador. Esperemos que no se tomen tanto tiempo tampoco para dar los resultados, ¿no? Y analizar estos chats de ida y vuelta e implicar al resto de implicados, porque deberán ser muchos, ¿no? Yo le agradezco mucho, Andrea. A ti, Gisela, muchísimas gracias. Y si no nos vemos, pues feliz Navidad y mucha paz. Cuídate mucho. Igual para usted. Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia en binomio con Fernando Villavicencio. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.